Oh precioso Señor, gracias por tu presencia. Es hermosa tu presencia, Señor. Y no hay nada mejor que permanecer en tu presencia, Señor. ¿Existían pastoras, ancianas y obispas en el Nuevo Testamento? De un tiempo a la fecha algunas congregaciones cristianas han optado por tener como dirigentes a mujeres, a las cuales llaman pastoras. Pero, ¿acaso la Biblia nos habla de este ministerio? Como veremos a continuación, la mayoría de las personas están muy mal informadas en cuanto al término pastor o anciano. Y es por ello que hacen mal uso de este. Quiero dejar bien en claro que en este estudio no estamos criticando la moralidad de las personas, en especial de las mujeres a las que se les llama pastoras, ni tampoco estoy criticando si predican bien, si son buenas personas o buenas creyentes o si predican o no de la Biblia. Lo que veremos y probaremos es que la Escritura no dice nada de las pastoras y que quien se ostenta este cargo atenta contra la voluntad de Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pregunto: ¿Cristo mandó o permitió que hubiera el ministerio de pastoras? Para contestar a esta pregunta hemos de ver a continuación que las mujeres nunca tuvieron ningún cargo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. En Mateo 10, 2 al 4 encontramos la lista de los apóstoles que Dios escogió para que fungieran como líderes y no encontramos ninguna mujer apóstol. Aunque en el ministerio de Cristo lo acompañaron mujeres, nunca vemos que Él les nombrara ningún cargo. No se trata de menospreciar a las mujeres ni mucho menos. Lo que pretendo es dejar en claro si Dios les permitió ser alguna clase de gobierno. Digo esto no para señalar que Cristo no permitió pastoras en la iglesia, ya que esta como tal no era aún establecida, sino para demostrar que aún antes de su establecimiento no se había permitido a ninguna mujer ser líder o pastora de alguien. Para una mayor comprensión del tema sería conveniente recurrir al estudio de lo que son los ministerios que Dios estableció en la iglesia. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como pueden observar, en este pasaje no encontramos el ministerio de pastoras ni nada alusivo a ello. A continuación veremos que todos los pasajes que se refieren a pastores siempre son a hombres y no a mujeres. Hebreos 13:7 y 13:24. Estos son algunos pasajes y como ven siempre se utiliza para referirse a hombres. Antes de continuar es necesario señalar que la palabra pastor, anciano y obispo, se utilizan para referirse a la misma persona o líder. Ya que estas palabras nos hablan de las funciones que desempeñan estos líderes en la congregación. Esto lo podemos constatar en el pasaje de Hechos 20, 17 al 28 en donde en el versículo 17 Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y cuando se está despidiendo de ellos les llama obispos. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Podemos entender entonces que son las mismas personas, pero en este pasaje hay algo más que Pablo les dice. Primero le llama rebaño a la iglesia y luego les indica que ellos son los encargados de apacentar el rebaño. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El término apacentar es el mismo que se traduce pastorear, lo cual indica que este trabajo lo desempeñaban los mismos hombres, es decir, que aquellos que fungían como ancianos también lo hacían como pastores. Otro de los pasajes que nos enseña esto es Primera de Pedro 5, 1 y 2. Aquí vemos que el apóstol Pedro les encarga a los ancianos otra vez, al igual que Pablo, que son los que tienen la función de pastorear la grey de Dios. Pastor viene del griego poimen y las palabras pastorear y apacentar provienen de la misma raíz.
ya que hemos entendido que es la misma persona a la que se aplican los términos pastorear y apacentar. Es decir, al varón, veamos cuáles son los requisitos para poder ser pastor, obispo o anciano. Para ello recurramos a 1 de Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9. Dentro de estos pasajes se lee que una mujer no puede ser pastor, obispo o anciano, ya que los mismos requisitos lo indican. Uno de ellos es que el obispo sea marido de una sola mujer. Este requisito no lo pueden cumplir las mujeres debido a que no pueden ser maridos. Otro requisito es que sepa gobernar bien su casa. Y la Escritura nos manifiesta que el hombre quien gobierna la casa, pues él es la cabeza de la mujer. Efesios 5, 22 y 23. Por estas razones concluimos que no puede haber mujeres que ostenten el cargo de pastores, ya que fue algo que Dios solo les permitió y mandó a hombres que cumplan estos requisitos, los cuales bien sabemos que fueron establecidos por Dios en la Escritura. Hemos de entender que la palabra pastor tiene dos usos en la Biblia. El primero de ellos es en su sentido ordinario. Un pastor era un hombre o mujer que se dedicaba a pastorear ovejas, es decir, animales. El otro es en su sentido figurado, el cual se utiliza exclusivamente para hombres y es el que se refiere a pastorear la iglesia, es decir, apacentar personas. Algunas mujeres toman el pasaje de Génesis 29:9 para apoyar su opinión y para nombrarse pastoras. El versículo en cuestión dice: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. En este pasaje podemos notar al leer el contexto, que la palabra pastor se está utilizando solo en su sentido ordinario. Es decir, que Raquel únicamente cuidaba y apacentaba animales. ¿Por qué no debemos usar este pasaje para determinar que haya pastoras en la iglesia? Por la simple y sencilla razón de que la iglesia todavía no existía. Y si alguno quiere tomar esto como base, en lo único que se apoya, es el decir que la mujer cuidaba animales y nada más. ¿Qué mandamientos viola una mujer al nombrarse y actuar como pastora? El primero es aquel que manda Pablo en 1 de Corintios 14, 34 y 35. Y también el pasaje de 1 de Timoteo 2, 12 que dice: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo nos indica que estos son mandamientos de Dios y quien se opone a ellos, se opone a Dios. Recuerde que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Cabe aclarar en este video que cualquier esposa de pastor o anciano, asimismo cualquier santa mujer de una congregación cristiana, se puede preparar en un seminario o instituto bíblico, pero el certificado de estudios que obtenga en teología o cualquier tipo de materias teológicas que haya estudiado, no la hace pastora o anciana ni mucho menos obispa, ya que esta preparación solo le serviría para apoyar a su esposo quien recibió realmente el llamado del Señor. Esto también aplicaría a los varones que quieran recibir este tipo de capacitación. Esto sería muy útil para dirigir sabiamente su hogar como cabeza de su hogar, pero esto no lo hace pastor ni anciano. A través de este estudio solo se busca establecer la voluntad de Dios, y en ello no hay ninguna actitud machista. Créanme que si Dios lo hubiera permitido a mí me daría mucho gusto confirmarlo con las Escrituras, pero no fue así, por lo tanto solo me queda sujetarme a la voluntad de Dios. Luego de este profundo análisis bíblico, las mujeres que se autoproclaman pastoras o ancianas, tienen dos opciones. 1. Humillarse ante la palabra de Dios y obedecerla, al reconocer que nadie las puso ahí, o 2. Simplemente siguen atendiendo sus caprichos espirituales creyendo ignorantemente que el Señor las va a premiar por ostentar un cargo que Él mismo, ni ninguno de sus apóstoles instituyó. Vengo a adorar, vengo a adorar.
Nada mejor que tu presencia. Ahí quiero habitar por siempre, Señor.